segunda parte de esta mesa con las preguntas a los panelistas. Hemos seleccionado de las preguntas que los estudiantes de los distintos grupos estuvieron trabajando, hemos seleccionado preguntas que se las dirigimos a cada uno de los panelistas que nos han acompañado en la mañana de hoy. Entonces, tenemos preguntas para cada uno de ellos y algunas preguntas generales para que los tres puedan dar su opinión o si tienen interés en responder. Vamos a comenzar entonces con las primeras preguntas que estaban dirigidas a Facundo Bordet. Y la primera pregunta decía, en cuanto a la calidad de agua, ¿qué métodos se usan para asegurar el control? Bueno, en base a esa pregunta, me toca aclarar algo en particular. Desde el lugar que hablo, que es Salto Grande no tiene la competencia jurisdiccional de asegurar la calidad, ¿sí? Sino de hacer un monitoreo y un diagnóstico. Hace una evaluación del estado de situación, como si fuese un análisis clínico. Sí elabora tanto informes como estudios y genera conocimiento vinculándose con todas las universidades de ambas márgenes, justamente material de relevancia para que los órganos de competencia de ambas partes, en este caso Argentina y Uruguay, puedan hacer o puedan asegurar dicho control, ¿sí? Eso es un tema siempre muy de un matiz que es difícil de identificar, pero es muy importante tener presente. ¿Por qué? Porque se relaciona un poco con lo que mencionaba Nancy respecto a la importancia de la gestión participativa del recurso agua. En este caso, Salto Grande es un organismo binacional que tiene justamente algunos compromisos adquiridos desde su formación allá por el 1946, que es justamente las cartas reversales, que es todo lo que establece el objetivo primordial del desarrollo del complejo, y eso es control de la calidad del agua. Entonces, se controla y para tener más una definición lineal de la situación, se examina lo que sale al final del caño. Durante muchos años, casi 30 años, se analizó y sus objetivos con la vinculación y la academia y los estados fue evaluar qué había al final del caño, ¿no? Tengo un principio, tengo un fin, qué sale, cómo está el agua que sale al final del caño. Y principalmente ni siquiera cómo salía, sino cómo se encontraba en ese sistema acuático. Y hoy sí está tomando una acción mucho más protagónica en ejercer desde su jurisdicción, por eso es que puede estar haciendo algunas experiencias piloto de mitigación en áreas que son de la jurisdicción de la represa, en el principio del caño, ¿sí? En donde se está tratando de atenuar un poco lo que ingresa a través de estrategias que creo que están en las preguntas generales que hacen a los tres, pero que me parece importante establecer que son la construcción o la promoción de áreas riparias o áreas buffer o amortiguamiento, ¿sí? Y que va ligada a eso. Los fertilizantes son, no sé si paso a la segunda, Norberto. Y pasamos a la segunda, que decía si los fertilizantes son realmente la principal causa de saturación, por la saturación de nitrógeno y fósforo de aguas en nuestro país, y asociado a ello, si no se utilizaran fertilizantes, sí tendríamos la problemática del cianobacterio. Bueno, las dos preguntas finales son buenas, muy buenas. Honestamente, si son la causa de saturación, no lo sé decir, ¿sí? Menos en el Uruguay. Y claramente lo decía hoy al principio, si no hubiese fertilizantes, en este caso habláramos de fósforo puntualmente, en los valores que se encuentran en los sistemas acuáticos más importantes, tanto del Uruguay como de la Argentina en este caso, tendríamos las manifestaciones que hoy contamos de cianobacteria. Bueno, en los datos que uno puede manejar, no se tendría, ¿sí? O sea, los factores ambientales, y llámese como ambientales, los climáticos y los hidrológicos, ¿sí? Que están un poco relacionados con lo que sucedió en el episodio 2019 del año pasado. El doctor Luis Auriot está trabajando fuertemente en dar respuesta a ese interrogante, y
no hay un solo factor. Yo creo que es importante que se queden con eso. No hay un solo factor y hay una multiplicidad de escenarios, por más que suene raro la expresión esa, en donde lo que comen estos organismos se ve más facilitado si las condiciones ambientales en el momento son favorables. ¿Sí? Entonces, para ser exacto, no sé la primera, y la segunda, pienso que el escenario sería menor. Pero justamente es lo que se está averiguando hoy. Perfecto, gracias Facundo. Pasamos a nuestro segundo panelista entonces. Bueno, ¿qué pasa con mi presentación? Una flechita por ahí abajo, ¿no habrá? Ahí está. Okay. Germán Pérez. La primera pregunta es, tú un poco lo decías en tu presentación, ¿cuál es el rol de los científicos a la hora de solucionar los problemas y obviamente frente a la situación creada de cianobacterias y el agua? Sí, bueno, creo que el rol es justamente poder transmitir claramente y explicarle a la sociedad, primero a la sociedad qué es lo que está ocurriendo y después generar insumos para que las autoridades pertinentes puedan tomar medidas para paliar esa problemática. En este caso, cianobacterias y la calidad del agua. Me parece que en eso la UDELAR ha estado bastante activa y participativa en esta temática. Perfecto. Y la segunda pregunta dice, si estás al tanto sobre los proyectos para controlar cianobacterias en Uruguay utilizando el cloruro férrico, y si es así, ¿qué opinión tenés sobre eso? Leí en la prensa, para ser honesto, sí, el cloruro férrico tiene el fin de agregar cloruro férrico sería captar ese fósforo para que no esté disponible y por ende cortar el crecimiento de las cianobacterias. Puede llegar a ser efectivo, no me lo imagino a nivel de cómo será aplicado. Sé que Perdomo, la idea es en zonas puntuales del suelo para evitar que por escorrentía se vaya el fósforo. En un sistema acuático, no sé, no lo veo, no lo visualizo porque no estoy ahí. Perfecto. Pero, Y otra pregunta asociada a ello, al trabajo conjunto, con respecto al control de cianobacterias, ¿se podría llegar a desarrollar en conjunto con Facultad de Ciencias boyas de control? Wow. Lo que tengo entendido, de lo que Luis está Luis Aubreot de limnología, está con boyas que también para censar el nivel de fósforo en los sistemas acuáticos y de alguna forma dar alerta de cuáles serían las condiciones favorables para que se dé una floración. Supongo que sería viable, pero no soy quien para afirmar que sí, pero ¿por qué no? Perfecto. Sería interesante. Muchas gracias, Germán. Entonces A ti. pasamos a las preguntas que tenían a realizar los estudiantes que le atribuimos a Nancy. Nancy, la pregunta es, ¿qué creen que podríamos rescatar o conservar del Uruguay tradicional para obtener un modelo productivo más sustentable o sustentable? ¿Tenés el micrófono? ¿Estás sin micrófono, Nancy? Tenemos un problemita de audio con Nancy. Hola. Ahí sí, ahí sí. No, te corta. A ver. Lo pusiste y lo sacaste. Ahí sí, Hola, ahí sí. ¿me escuchás? Ahí perfecto, adelante. Bien. Bueno, lamentablemente no terminé de dar la presentación
y quiero decirles que la conclusión fundamental que nosotros hemos sacado, que la causa fundamental para toda esta situación de las cianobacterias tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha optado, y que la salida es, para nuestro entender, es debatir qué producción queremos tener, cómo debemos producir y para quién debemos producir. ¿Por qué es fundamental que si el objetivo nuestro como país es la productividad, es la ganancia, o es defendernos como país productor de alimentos? Y para eso es fundamental que nosotros veamos que en los últimos 20, 30 años se han multiplicado la cantidad de fertilizantes, de herbicidas, de pesticidas, fundamentalmente con ese objetivo. Entonces, el Uruguay tradicional, entre comillas, como plantean los estudiantes, para mí, obtener un modelo productivo sustentable tiene que ver con pensar en que la agroecología es clave, porque ahora hemos aprendido que deben utilizarse determinadas formas de producir que implique la sustentabilidad de la producción, y sobre todo tener en cuenta que la reducción de todos estos agroquímicos, ya en estos días ha salido en los diarios que ya se han reducido al 29% el uso de agroquímicos. Eso puede deberse a aspectos de conciencia, cosa que puede ser bastante en duda, porque la producción de soja transgénica y la producción de forestales sigue siendo, es un modelo forestal celulósico, es un modelo sojero de 1 millón de hectáreas en un caso, o 1.200.000 en otro, que es algo que obviamente en nuestro país no tenía, porque hace 20 años o 30 años tenía 40.000 hectáreas o 30.000 hectáreas, tanto de forestación como de soja. Entonces es importante pensar que en el caso comparativo, Cuba ha reducido, por ejemplo, el uso de agroquímicos, según la prensa también, desde el 50 al 70%. Y nosotros hemos llegado al 29% después que hubo un pico enorme de importación de todos estos agroquímicos. Por otro lado, la dimensión que abarca la situación agraria en cuestión. ¿Cuál te parece más compleja de abordar? Controlar o abordar, ¿verdad? A mí me da la impresión que el problema fundamental es ver que decía de cómo definimos qué producir y cómo. Porque, por ejemplo, uno de los elementos que le voy a mostrar en una foto es el caso de Chile, en Petorca. En Petorca, en medio de las montañas, es en la zona de Valparaíso, en medio de las montañas hay ríos que han desaparecido. ¿Por qué? Porque se empezó a producir palta en forma totalmente exagerada, donde se usa agua de todo tipo, y lo vi personalmente en noviembre cuando fui a la reunión de la Red de Vida, noviembre del año pasado, porque los puentes existen, pero no existe río. Ese río está totalmente desaparecido, porque las aguas se usan para la producción de palta con pozos legales y no legales de 200 o 250 metros de profundidad, cuando las cooperativas que proveen de agua potable a la población de La Ligua o de Petorca en general es de apenas 50 metros. O sea, que los propietarios del agua que poseen derechos de agua dados por la Constitución de la República en forma perpetua, tienen derecho de agua en forma perpetua. O sea, es el único país en el mundo que el agua es privatizada, totalmente privatizada. Entonces, fíjense lo que significa para la población
quedarse sin agua, y ahora los propios compañeros del movimiento que se llama Modatima está repartiendo el agua a la población para poder sobrevivir en este marco de crisis espectacular que estamos sufriendo del sistema mundo. Muchas gracias a los tres. Entonces ahora vamos a ver algunas preguntas que entendemos pueden contestarlas indistintamente, o obviamente cada uno poder dar alguna opinión. Han nombrado ya en algunas de las exposiciones las zonas buffer, y la pregunta es, ¿se puede considerar las zonas buffer como una medida efectiva para mitigar el exceso de nutrientes? ¿Eso implica un costo mayor para los productores? Y si se respeta la aplicación de las zonas buffer en Uruguay, ¿y cuáles son las condiciones que se deben aplicar para tener una zona buffer? No sé quién quiere hacer una primera intervención. Pero puedo decirte lo que sucede aquí en la Laguna del Cisne. Breve, por favor. Sí, breve. En la Laguna del Cisne, las cautelares fueron, se generalizaron y se aceptaron en el programa para la zona de la costa. Las zonas buffer de 100 metros alrededor de la laguna y 40 metros en los humedales, es lo más alto creo que se ha dado en el país. O sea, nosotros desearíamos que eso se generalizara en el país. Sin embargo, nosotros como organización y con informes de muchos científicos de la Facultad de Ciencias, planteamos la dificultad y la insuficiencia incluso. Pero obviamente trae aparejado una recuperación lenta y ese tipo filtro en relación a, por eso se llama zona de amortiguación. Muchas gracias, Nancy. No sé si Germán, Facundo quieren hacer algún comentario al respecto. No tiene audio Facundo y Germán. Ahí está. Sí, permiso. Adelante, Facundo. La efectividad está comprobada en varias regiones. Ahí, en una de las diapositivas que yo pasé, hay dos casos recopilados por un investigador de Estados Unidos, principalmente en granjas en la zona de Ohio y Carolina del Norte, donde trabaja fuertemente el tema de humedales y el tema de áreas buffer para retención de nutrientes. O sea que es efectiva. Sí es cierto que no todas las áreas o zonas son aptas. Se debería identificar aquellas con aptitud ecológica para ese tipo de estrategia de remediación. Ese es desde mi punto de vista, y lo que venimos trabajando en Salto Grande, venimos con una batería de estrategias que algunas van con años de desarrollo y otras van empezando. Pero es un proceso, se atiende procesos ecológicos que requiere tiempo, principalmente. Por lo tanto, hay que conciliar un poco el criterio ingenieril con el criterio ecológico para poder establecer un marco de acción un poco más sustentable en el tiempo. Hacer un área riparia de un día para el otro no es factible, excepto que se tenga ya identificado un área que no está en uso y que por lo tanto no es que se va a hacer algo, sino que se la va a respetar. O sea que ahí me parece que es importante que se tenga presente la conservación, que a veces no se logra, y que sobre el costo mayor para el productor, yo no le pondría, desde mi punto de vista y de mi sesgo formativo, hablar de costo, ¿sí? Y principalmente individualizar desde un área privada. O sea, hay, en lo que respecta a problemáticas ambientales y en educación ambiental, está bien definido lo que son las responsabilidades. Y está la responsabilidad colectiva del Estado, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, y después la responsabilidad empresarial. Pero para eso tiene que haber ciertos criterios adoptados y normativas que se cumplan, ¿no? Y cada actor haciendo cumplirlo, ¿no? Por lo tanto, yo no me meto en ese área en particular. En el Uruguay, en la zona de Salto Grande, se tiene identificado unas series que ya son áreas naturales, desde Bella Unión, en la zona de Cuaraí, ahí, que tenés el Rincón de Franquía, las zonas de las Islas Zapallo y otras áreas más, pero les nombro esa como
áreas de valor para esas cualidades, ¿no? De acción de áreas amortiguadoras. Germán, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, como lo que decía Facundo, además digo, bueno, que la fiscalización no es del todo un proceso muy activo, pero digo, sí, que debería cada productor tener una zona destinada a esto. Y también quiero agregar algo por amigos, el ingeniero Gastón Carro y la doctora Natalia Baiza de Extremadamente Estable, que integran Ceuta, que es el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, en las cuales están intentando que esa zona riparia además sea productiva a través de la plantación de frutos nativos, de árboles de frutos nativos, lo cual me parece una estrategia muy interesante, y trabajo para agrónomos. Eso sería, me parece una... Y me gusta más este método de zona riparia como método de mitigación, me parece interesante. Perfecto. La segunda pregunta, pregunta a los estudiantes, ¿cómo podríamos mejorar el uso de agroquímicos y de qué manera creen ustedes que podríamos usarlos inteligentemente? Hay que leer el prospecto. Me parece como que la industria química avanza mucho y bueno, que obviamente tiene la presión de generar productos que sean más amigables con el ambiente, que tengan menos residuos. Entonces me parece el agrónomo tiene que también estar familiarizado y compenetrado en esa temática y qué es lo que hay nuevo en el mercado. Y bueno, creo que también es parte del conocimiento de un agrónomo cómo hacer uso de los agroquímicos, de cuándo aplicarlo, cuál es el mejor momento, etcétera, me parece. Perfecto. ¿Alguno de los compañeros quería agregar algo? Facundo, te veo salirte de la vaina. No tanto. No, a ver, uno va a dar una respuesta desde la formación de uno, ¿no? Que no es Sí, obvio. agrónomo. Y yo me quedaría con ese interrogante de ¿para quién? ¿No? ¿Cómo podríamos mejorar el uso de agroquímicos? ¿Para quién? Y el cómo. Siguen siendo preguntas interesantes, ¿no? Porque ahí describe un poco la escala también de la acción, ¿no? O sea, venimos de una agricultura intensiva donde se hace una ciencia extraordinaria para lograr lo que se logra, eso nadie discute. La ciencia contribuye a lograr esos objetivos de producción, pero se sigue externalizando los costos asociados a esa capacidad de producción, que, para ser honesto, si lo ponemos en la misma ecuación de rentabilidad, y acá con todo respeto lo digo porque no manejo números de ese nivel, la cosa pasa a ser de otro nivel si uno tiene los pasivos ambientales que tiene que hacer frente el Estado, por lo tanto todos nosotros como ciudadanos de cualquier país. Por lo tanto, ¿cómo podríamos mejorar el suelo químico? Bueno, empezando a preguntar, ¿para quién vamos a usar esa intensidad? Y de fertilizantes, ¿no? O sea, el año pasado yo tuve esa oportunidad del intercambio, que yo agradezco porque uno se nutre un montón cuando empieza a hacer un intercambio interdisciplinar. Los mismos profesionales de la agronomía decían que a los suelos del Uruguay se le ponía más fósforo por las dudas, cuando ya se tenía valores en ppm identificados que no hacía falta. Entonces hay prácticas culturales asociadas también a prácticas científicas que habría que nivelar. No hay una respuesta, aplicar una receta creo que desde ya, y buenas prácticas que se establecen, pero me parece que ir por el otro lado también es positivo. Muy bien. Nancy, ¿tú querías agregar algo? No, me parece que los compañeros fueron muy claritos en el asunto. Aquí de lo que se trata es de definir cómo producir y para quién y con qué objetivo, si es para enriquecer, para mayor productividad, o si es para pensar en el ser humano y en cómo cuidamos la vida. Y en ese aspecto la situación actual está demandando de todos los profesionales y de todos los otros que estamos ligados a la gente, buscar alternativas. Si no encontramos las alternativas, difícilmente en esta situación de crisis mundial, que ya se ha definido
los efectos que trae para la aparición de estos virus contaminantes, es decir, estamos en una situación de parálisis. O sea, tenemos un gran desafío y tiene que ver con encontrar la forma de buscar y juntos con la gente definir qué país queremos de última y hacia dónde vamos. Perfecto. Aprovechando el título de Germán, que ponía si las cianobacterias eran ángeles o demonios, veamos el lado de los ángeles. Le preguntaba a los estudiantes qué aspiraciones podemos tener con el uso de cianobacterias como tecnologías en la producción agrícola. Bueno, obviamente aplicar cianobacterias tóxicas en cultivos no, pero la experiencia no fue la misma que sí ocurre actualmente en países asiáticos de épocas milenarias, digo, donde sí está ultra comprobado que la cianobacteria, el aporte de nitrógeno de la cianobacteria en los arceles asiáticos es impresionante. En Uruguay no fue lo mismo, creo que hay mucho todavía por recorrer, se puede seguir recorriendo, y bueno, es algo que está pendiente. Pero sí, es un tema. Facundo, ¿tú querés agregar algo al respecto? Sí, o sea, a mí siempre me causa mucha simpatía cuando cargamos a un organismo vivo una mirada antropocéntrica, ¿no? O sea, si son buenas o malas, o ángeles, demonios. Está bueno para disparador y en eso me gustó tu título, Germán. Pero me parece también importante desapegarle, en este caso al organismo, la carga de lo que nosotros somos. En realidad, así como le encontramos lo bueno, que ellas crezcan, en realidad están optimizando un recurso que nosotros les dejamos a disposición. Y eso está asociado con prácticas que de cianobacterias conocemos desde el origen de la vida. Ya los registros en las dinastías chinas cuentan de los soldados pintados de verde cruzando charcos, ¿no? O sea que no es algo nuevo. Sí que se ha acentuado en estas décadas, y sí el ámbito académico, científico a nivel mundial, no solo de Argentina y del Uruguay, encuentra una relación directa de la floración de cianobacterias potencialmente tóxicas con la eutrofización, o sea, con el enriquecimiento de nutrientes que proviene de actividades antropocéntricas o antrópicas, como la agricultura intensiva y la ganadería y lo industrial, y la variabilidad climática actual. Por lo tanto, el escenario hace que la ecuación siga siendo la que venimos viviendo, que el escenario del 2019 potencialmente existe de aquí en adelante. Y un concepto importante, y perdón que me extienda, pero me parece relevante, el concepto del riesgo de la problemática. ¿Qué define que algo mide el riesgo? Que la percepción del riesgo sea mayor, como fue en el 2019, que llegó a áreas que nunca había llegado, que la percepción que tenían los ciudadanos o los vecinos de Laguna del Cisne o del embalse de Salto Grande en el lago, acá en Salto, que lo vienen haciendo hace años, ¿qué cambió? ¿No? Entonces, eso también es importante. ¿Qué mueve el amperímetro? ¿Qué mueve la sensibilidad de la problemática? La problemática está recopilada por el ámbito académico hace años, y sin embargo, me atrevo a decir que, como dice Mirta Legrand en Argentina, el público se renueva, ¿no? Porque la situación siempre está. Entonces, ojalá la biotecnología nos permita encontrar un buen uso de la cianobacteria. Hasta ahora no ha podido, sin embargo, vamos detrás de las floraciones tratando de remediar la problemática. Creo que el trabajo en conjunto y la participación con todos los actores involucrados es un camino o un lugar desde donde se puede empezar a transitar. Perfecto. Y la última pregunta que nos llegó ya sobre la hora, pero la colocamos. Los estudiantes preguntaban, y bueno, obviamente ustedes han hecho algunas menciones, ¿dónde se ubican en el territorio nacional los puntos de más generación de cianobacterias? ¿Y cuál es la relación con el uso del suelo? Creo que Nancy, que ha estado por Laguna del Cisne, puede comenzar ilustrándonos sobre esto. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, pienso que Laguna del Cisne ha sido, quizás por ser pequeña, un ejemplo a poner para todos los casos en que se van a
a multiplicar las cianobacterias o que son tóxicas potencialmente. Es decir, en este sentido, la Laguna del Cisne, al igual que la Laguna del Sauce, son lugares que todo el mundo mira para estudiar también, para buscar los métodos. Y allí hubo un estudio de la FAO, de los compañeros del CURE con la FAO, que nos mostraron, en la primera información, que la laguna, a pesar de los procesos de recuperación, tiene en todas las muestras del agua y de peces más de 27 agroquímicos en los análisis, en los músculos de los peces. O sea, que justamente hay que ser consciente de eso, porque dicen que han encontrado nada menos ni nada más que agroquímicos prohibidos desde hace décadas, como por ejemplo el DDT. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Se usa aunque esté prohibido? ¿O en realidad son persistentes y se mantienen desde hace décadas? Como fue demostrado, incluso se encontró DDT en el Polo Sur, o sea, en la Antártida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se usa o es persistente? Si es persistente, nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos hoy va a durar a 30, 40 años. Entonces tenemos que tener cuidado de que el uso de agroquímicos en forma indiscriminada y para el aumento de las ganancias, se demuestra que si eso a los empresarios no les sirve para su ganancia, se van, como hizo los dos empresarios sojeros que estuvieron en la zona. No se reconvirtieron, como sugiere y se está planteando, en un núcleo importante de trabajadores y productores rurales de la zona de la laguna. Se fueron porque ellos lo que tenían era el objetivo de la ganancia, y si no podían usar el agroquímico como ellos lo venían haciendo en forma indiscriminada, se iban a otro lugar a hacerlo. Entonces digo, en ese aspecto, la Laguna del Cisne es un modelo, y por eso están estudiando todos los catedráticos allí, el proceso de ganar a los productores para la reconversión fue un proceso lento, todavía no están ganados todos, y incluso en cada momento que nosotros hacemos denuncias de fumigación, nosotros sabemos que el problema es que los agroquímicos se siguen usando, no hay restricciones en el tipo de agroquímicos, solo en la forma de ser utilizada. Entonces digo, la laguna es un ejemplo que los invito a que vengan a ayudarnos a conocer, y la conciencia, como planteaban los compañeros, es clave. Acá hay una sensibilidad enorme de la población con respecto al problema del agua, pero muy, muy grande. Tal es así que puede suceder algo y nosotros tenemos 100 o 200 personas a través de los WhatsApp informando ellos mismos, con los vasitos, con el agua turbia, con la forma en que están fumigando. Es decir, eso también ayuda una barbaridad para frenar o sustituir o lograr el fin que están usando, por ejemplo, los compañeros de Chile, una reforma constitucional, y dice el problema del agua es clave porque tiene que dejar de ser privada y tiene que ser usada para la vida. Gracias. Facundo, que está en otro espacio de gran acumulación de agua, ¿qué nos decís al respecto? Y yo lo que podría decir, un poco por experiencia del trabajo diario, Salto Grande es, dentro del territorio uruguayo, es uno de los sitios con mayor desarrollo de cianobacterias en los últimos años. Lo que pasa que es Salto Grande mirando el sistema embalse, que justamente la problemática mayor está en la margen argentina, si uno quisiera discriminar espacialmente. Pero, o sea, el litoral, el centro y el sur, y el este el año pasado. O sea, el Uruguay tiene hoy, bien identificado por parte de los trabajos que recopiló Germán en uno de los slides, describen un poco dónde están los sitios más críticos. Y en lo que respecta a Salto Grande, ya por el 2015 hicimos un relevamiento del uso del suelo, y los bloom o las floraciones están en cierto grado relacionadas con la carga de la explotación agrícola ganadera de ambas márgenes, principalmente del lado argentino.
¿sí? Han aumentado varias hectáreas en producción, para citros y forestación en particular, y se ha reducido a su vez el monte nativo. Así que desde ese punto de vista uno puede encontrar, es en realidad la punta del ovillo, ¿no? Uno podría decir que falta mejor relación, uno ha tenido la posibilidad de intercambiar. El año pasado en Montevideo, en donde estuvo presente funcionarios de la parte agrícola del país, donde estábamos todos los técnicos de las distintas instituciones, y justamente desde la limnología se coincidía de que había que requerir mayor participación de la parte del agro, ¿no? O sea, tratando de identificar estas relaciones que ya son más de competencia propia del agropecuario, diríamos, ¿sí? Yo no quiero perder, porque si no me van a retar, en Salto Grande, aparte de las estrategias por ahí más duras, como son la aplicación de una boya que monitorea y controla las algas, también se está trabajando del lado argentino en un programa de red de viveros de nativas, donde se trabaja con 5 municipios de la zona de Concordia y Federación, que están a la altura de Salto Constitución, si uno quisiera, que están elaborando un número X de plantas justamente identificadas, y quien le da soporte técnico desde la agronomía es un estudiante de la Fabro, que hoy está incorporado al staff de Salto Grande y que empezó a trabajar con frutales nativos, ¿sí? Con Beatriz Viñale, perdón, que justamente me parece interesante mostrar ese ejemplo porque es una relación directa entre el principio y el final del caño que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la carga? Bueno, a través de todos estos programas que optimizan, me lo hiciste acordar, Germán, cuando mencionaste lo de frutales nativos, y que es algo que está ahí al alcance, se está haciendo en la zona para los estudiantes, y hay información al respecto, ¿no? Y se hace un feedback muy importante entre distintas áreas, que son importantes también. Perfecto, muchas gracias, Facundo. Germán, no sé si tú querés No, hacer me algún aporte parece, final. de esto me parece que Nancy y Facundo hablaron bien. Lo único, decir que cuesta mucha plata investigar las floraciones. Ya implica mucho esfuerzo humano, o sea, los muestreos llevan mucho tiempo, implican mucho dinero, implican muchas personas. El procesamiento de las muestras, ya sea a nivel de microscopio, lleva mucho tiempo, requiere gente capacitada para caracterizar, para ver los caracteres morfológicos de esas células que están en el microscopio. La parte molecular es muy cara, hay que comprar todos los reactivos del exterior, hay que mandar a procesar las muestras al exterior muchas veces, implica una logística y un gasto, una inversión muy cara, muy importante. O sea que la verdad que felicitaciones a estos grupos que han hecho con los recursos que se tienen en Uruguay para la ciencia, investigaciones de muy buena calidad. Eso Bueno, quería decir. Agregado, Norberto, un Sí. pequeño agregado. Pequeño. Pequeño, sí. Pensar en la estrategia. Si nosotros, que algunos científicos plantean que todos o la mayoría absoluta de todos los cursos de agua en el país están contaminados. Y el Río Negro es uno de los fundamentales. Y nosotros tenemos hacia adelante la posibilidad de que se instale una papelera que es el triple de las 2 papeleras que tenemos, con millones y millones y millones de litros de agua a ser utilizada y después lanzados al río en forma caliente y contaminada. Entonces, tenemos que pensar lo que se nos viene. La instalación de la nueva planta de celulosa y las próximas van a traer mayor riesgo, y por eso reivindicamos a muerte la necesidad de evitarla. Pero ya está en construcción. Bueno, perfecto. Yo les quiero agradecer a los 3 por la disposición. Como decíamos, bueno, Germán nos está acompañando desde Holanda y tiene que dejar su lugar en el laboratorio, Facundo desde Salto, Nancy desde Parque del Plata. Muchas gracias a los 3 por la colaboración y por todo lo que han podido brindar a los estudiantes. Así que bueno, por mi parte muchas gracias a los 3 y le damos a Virginia para poder cerrar la actividad. Tenemos entonces, Norberto, el gusto de haber culminado en hora
esta actividad que habíamos propuesto para 2 horas. Sabemos que Germán tiene que entregar ahí la sala para cumplir con los horarios en Holanda, y los estudiantes también, todos estuvimos comprometidos a cumplir el horario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que también quieran participar de invitados en nuestra próxima mesa. Tenemos la última de las mesas redondas de este ciclo el próximo jueves 14 a las 10 de la mañana, en la cual vamos a tratar otro problema complejo, que es el acaparamiento de tierras en el Uruguay, donde también otro grupo de estudiantes nuestros ha estado profundizando desde el comienzo de año. Así que lo damos entonces por cerrado. Agradecemos especialmente a todos los que han asistido y aportado con sus preguntas o con sus exposiciones a que esto fuera una instancia más de enseñanza, aprendizaje de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias y nos encontramos el jueves. Muchas gracias. Por hoy